Bueno, pues como ha dicho Cristina, voy a hablar de cómo se mueven los océanos, o sea, voy a hablar de mecánica de fluidos. Entonces, lo primero de todo, como venimos haciendo en este ciclo, me voy a situar en el mapa de las matemáticas. Yo estoy por ahí abajo, donde pone Fluid Flow. Y entonces mi área, el área de mecánica de fluidos, está en la parte de matemáticas puras. Al contrario de que pueda parecer algo bastante aplicado, que también lo puede ser, dependiendo del punto de vista con el que lo estudiemos, mi área utilizamos técnicas de análisis puro. Entonces se situaría más ahí en matemáticas puras. Y también he querido hacer referencia a todas estas áreas de las que necesitamos utilizar las técnicas. Necesitamos técnicas de análisis complejo, de geometría diferencial, de cálculo integral, de cálculo diferencial, para poder resolver nuestros problemas de mecánica de fluidos. Entonces son igualmente muy importantes para mi investigación. Bueno, ahora que ya me he situado en el mapa, pues lo que quiero contar es cómo se deduce el modelo de Waterways, que es un modelo de EDP que describe el movimiento de una gran masa de agua como, por ejemplo, un océano. Entonces, para ello, vamos a remontarnos al principio de los tiempos. ¿Quién es el padre de los fluidos? Pues desde el punto de vista de las EDP es Euler, ¿vale? Porque Euler en 1757 propone unas EDPs, que son de las primeras EDPs en aparecer, que parametrizan la trayectoria de un fluido. Entonces, ¿qué dijo Euler? Pues lo primero que dijo es que un fluido es un continuo, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que nosotros cuando estudiemos un fluido no vamos a considerar sus partículas por separado, sino que vamos a pensar que la masa ocupa todo el continuo. Y por lo tanto, cuando estudiemos magnitudes relativas al fluido, como la velocidad o la presión, las vamos a estudiar en volúmenes infinitesimalmente pequeños, dentro de los cuales hay fluido. Entonces, en un volumen chiquitito, ¿qué velocidad tiene ese fluido? ¿O a qué presión está sometido ese fluido? ¿Vale? Esa sería la primera idea. Ahora, otra cosa importante, ¿qué fluidos queremos estudiar en nuestro modelo? Pues para nuestro modelo nosotros queremos fluidos con muy buenas propiedades. Vamos a pedirle que sea incompresible, vamos a pedirle que sea no viscoso y vamos a pedirle que sea irrotacional. ¿Qué significa esto? Pues incompresible significa que no lo podemos aplastar, que un volumen no lo podemos reducir, como sería el caso de los líquidos. Y podemos decir que en ese caso la densidad del fluido es constante. No viscoso. Pues en un fluido no viscoso despreciamos la fricción interna entre sus partículas. El agua también la consideraremos no viscosa, mientras que la miel, por ejemplo, tiene una viscosidad positiva, porque la fricción interna afecta a la velocidad del fluido. Y también vamos a considerar que el fluido sea irrotacional. Irrotacional es que en su trayectoria no va a presentar vórtices, ¿vale? No va a haber torbellinos dentro del fluido. Entonces, en definitiva, un fluido ideal, ¿vale? Muy bueno. Ahora que ya sabemos qué fluido queremos mover y que el fluido es un continuo, queremos saber cómo lo vamos a mover. Entonces, ¿qué dice Euler? Pues dice, bueno, pues para mover el fluido vamos a basarnos en leyes físicas muy básicas. La primera ley, que la masa se conserva, ¿vale? Un principio físico súper básico. Entonces, ¿qué quiere decir esto con respecto al punto de vista de los fluidos? Pues que si tenemos un volumen de estos pequeñitos de fluido, el flujo de masa que entra y sale tiene que cumplir un cierto equilibrio, ¿vale? Porque la masa se conserva. Entonces, de ahí es de donde sacamos la primera ecuación, nuestra primera EDP, la conservación de la masa, ¿vale? Y además, como habíamos dicho que el fluido era incompresible y la densidad es constante, esa ecuación de ahí la podemos simplificar y obtenemos que la divergencia de la velocidad sea cero para nuestro fluido.
Pues nos quedamos con esa ecuación, ¿vale? Nuestra primera EDP. Ahora, ¿qué más va a cumplir el fluido, aparte de que se conserve la masa? Bueno, pues también súper básico, un principio físico muy básico es que se conserve el momento, o sea, la segunda ley de Newton. ¿Cómo la aplicamos a nuestros fluidos? Pues igualmente, con nuestros volúmenes infinitesimales, nosotros queremos encontrar un equilibrio entre la aceleración del fluido y las fuerzas que actúan sobre él. Y de esta manera obtenemos la segunda EDP, la conservación del momento. Esta EDP también se puede simplificar teniendo en cuenta, de nuevo, que nuestro fluido es incompresible. Entonces, si le añadimos esta hipótesis, pues obtenemos esta segunda ecuación diferencial, que es a la que todo el mundo conoce como ecuación de Euler. ¿Vale? Ya tendríamos nuestras ecuaciones de Euler. Vamos a pensar que estamos en todo el plano, en R2. Nuestro fluido es plano, no consideramos que sea tridimensional, sino que simplificamos el modelo a 2 dimensiones. Y entonces queremos encontrar para el fluido en todos los puntos del plano su velocidad y su presión. Y eso lo hacemos resolviendo estas ecuaciones. Entonces, las incógnitas que tenemos son velocidad y presión. Y ahora, cada uno de estos términos, ¿qué significa? El primer término, la aceleración de las partículas en el tiempo, cómo cambia la velocidad, digamos, localmente en el tiempo. El segundo término es el término no lineal, que es el que hace que la ecuación se vuelva muy difícil de resolver, muy complicada, y muestra la convectividad del fluido. Es como una aceleración del fluido como conjunto. Por ejemplo, en el caso de que el fluido atraviese una tubería, si la tubería se estrecha, el flujo pasa más rápido. Entonces, esto es debido a la acción de esa aceleración de convección. Y el término a la derecha sería la fuerza a la que está sometida el fluido, que en este caso es la presión. La segunda ecuación, pues como hemos dicho, se deriva de la conservación de la masa. Y por último, le tenemos que añadir un dato inicial para que empiece la dinámica del fluido. Tenemos que decirle en el instante inicial qué velocidad lleva el fluido para que eso se ponga en marcha, ¿no? Entonces ya tenemos nuestras ecuaciones en los puntos del plano y con un tiempo positivo para que tenga sentido como variable, pues le ponemos que sea positiva, ¿no? Entonces, esta ecuación de por sí es complicada. En 3 dimensiones todavía no se han encontrado soluciones globales en tiempo, es decir, soluciones que podamos definir en todo instante de tiempo. Se han conseguido soluciones para tiempos finitos, o sea, podemos encontrar una velocidad y una presión que existan en un intervalo de tiempo, pero no somos capaces de prolongarlas hasta el infinito. Entonces, el problema de Euler en mecánica de fluidos es un problema complicado, que tiene bastante peso. Pero nosotros no nos vamos a quedar aquí. Nosotros queremos el modelo de Waterways. ¿Y en qué consiste el modelo de Waterways? ¿Por qué os he estado explicando la ecuación de Euler? Si lo que queremos es Waterways. Pues porque el modelo de Waterways no es más que Euler, pero eliminando el dominio que es el plano y poniéndole una frontera libre. ¿Vale? Ahora estamos resolviendo un problema de EDPs en cada instante de tiempo en un dominio diferente. Perdón. Entonces, el dominio se ha vuelto una nueva incógnita. Ahora tenemos la velocidad, la presión y el dominio. Por lo tanto, si fijamos un dominio, tenemos que resolver una EDP en ese dominio, pero a la vez la dinámica del fluido hace que me cambie el dominio. Con lo cual, es un follón. Además, como le hemos añadido una nueva variable, necesitamos más ecuaciones para que el sistema siga teniendo sentido. Por lo tanto, ¿qué es lo natural? Pues lo natural es imponer restricciones a la frontera. ¿Y qué restricciones le imponemos? Pues cosas que tengan sentido físico, al final. La primera restricción va a ser la condición cinemática,
que me dice que el fluido no atraviesa la frontera. O sea, que si el fluido está en la frontera, se queda en la frontera, no la puede atravesar. Encima de la frontera tenemos vacío. Y nos imaginamos que el fluido se sigue extendiendo hasta el infinito horizontalmente y la profundidad es infinita también. Pero por arriba no puede atravesarla. Entonces esa condición tiene sentido. ¿Qué otra condición le ponemos? Pues que en la frontera haya un cierto equilibrio de fuerzas también, para que el paso de fluido a vacío tenga un cierto equilibrio. Entonces, a esta condición le damos condición dinámica. Y estas dos condiciones, pues al final, se ponen porque tienen sentido físico. Vale. Entonces, este problema ya lo podríamos considerar como water waves, aunque también se proponen escenarios en los que les añadimos fuerzas externas. Y estas fuerzas, de nuevo, son fuerzas que tienen sentido físico. Pues le añadimos la fuerza de la gravedad a la primera ecuación, que es añadirle el potencial gravitatorio, y le añadimos una fuerza de tensión superficial a la superficie, que es la fuerza que me hace que la superficie tenga una cierta resistencia a que las cosas penetren dentro del fluido. Entonces, estas otras dos fuerzas también tienen sentido físico. Por lo tanto, este sería el marco físico que queremos estudiar. ¿Qué pasa? Que este problema tiene muchas ecuaciones, muchas incógnitas, tiene el dominio ahí que con el tiempo, y eso es muy difícil de manejar de esa manera. Entonces, una de las posibilidades que tenemos para poder trabajar con este modelo es cambiar las variables. Vamos a intentar buscar otras variables que me permitan escribir estas ecuaciones de una manera que yo pueda hacer algo con ellas, porque yo así no puedo hacer nada, porque tengo ahí la frontera cambiando con el fluido y el fluido cambiando con la frontera. Entonces, ¿qué hacemos? Pues acudimos a otro resultado físico, que es el teorema de descomposición de Helmholtz, que me dice que los campos vectoriales en dos dimensiones se pueden escribir como la suma del gradiente de un potencial y del rotacional de un potencial vector. ¿Vale? Podemos escribir cualquier campo en 2D, lo podemos escribir como esa descomposición. Entonces, ¿el primer término qué es? Pues el primer término es la parte irrotacional del campo. Un ejemplo de este tipo de campo es el campo eléctrico, ¿vale? Y la otra parte es la parte de que gira. Y otro ejemplo de este tipo de campo sería el campo magnético. Entonces los campos se pueden escribir como un campo eléctrico, entre comillas, más un campo magnético. ¿Qué pasa con nuestro fluido? ¿Vale? Tenemos este teorema y se lo vamos a aplicar a nuestro campo de velocidades, a nuestra velocidad. ¿Qué pasa con nuestro fluido? Pues que si os acordáis, dijimos que el fluido fuera ideal, que fuera súper bueno. Entonces dijimos que fuera irrotacional. Al ser irrotacional, lo que estamos diciendo es que en la descomposición no exista la segunda parte. La parte que rote sea cero. Entonces nuestro campo se podría escribir como el gradiente de un potencial escalar. ¿Vale? Estaríamos diciendo físicamente que nuestro campo es conservativo. Nuestro campo de velocidades. ¿Y qué más le hemos pedido al fluido? Pues con la conservación de la masa y con la incompresibilidad, al ser agua, tenemos esta segunda ecuación desde el principio. Entonces, si metemos lo que nos ha dado arriba en la ecuación de abajo, ¿qué nos sale? Pues nos sale que además el potencial escalar es armónico. O sea que hemos conseguido representar nuestro campo de velocidades por otra función, que es el potencial escalar, que la caracteriza completamente y que es armónica. Por lo tanto, tiene pinta de ser una buena variable para usar. Pues vamos a usar esa variable. ¿Y qué pasa si usamos esa variable? Pues la usamos en nuestro problema de water wave, el que hemos estudiado, y además nos damos cuenta
que como la variable está definida en un dominio que tiene una frontera, porque tenía una frontera por arriba, por debajo era de todo infinito, pero por arriba tenía una frontera. Entonces, una función armónica está completamente caracterizada por su valor en la frontera. El resto de valores los podemos obtener gracias a que es armónica, ¿vale? Por análisis armónico. Entonces, no solo podemos quedarnos con la nueva variable phi, sino que nos basta con conocer su valor en la curva de la frontera, ¿vale? Solo necesitamos eso, entonces estamos necesitando menos información, porque ahora ya gratis tenemos cuánto vale en todo el fluido de abajo. Y además vamos a poner otra condición más, que es que nuestra frontera del fluido se pueda dibujar como el grafo de una función. O sea que no me vale que la frontera se ponga por encima de sí misma, sino que el dibujo, la curva, tiene que ser una función, ¿vale? La función I igual h de xt. Entonces, teniendo esas hipótesis y manipulando algebraicamente las ecuaciones, llego a una formulación alternativa del problema de water waves, que es esta de aquí. En esta formulación tengo mis nuevas variables, el potencial en la frontera y la h, ¿vale? Y con eso ya obtengo toda la trayectoria del fluido. ¿Y qué he ganado? Pues he ganado que este problema es unidimensional. Como hemos dicho antes, como el potencial era armónico, solo necesitaba el potencial en la frontera. Y la h es una curva unidimensional. ¿Pero qué pasa? Pues que, si os fijáis en esas ecuaciones que he puesto, n1 de h-phi y n2 de h-phi, esos son funciones que son no lineales en h y en phi, o sea que pueden multiplicarse h y phi, puede haber derivadas, y que además son no locales. No locales significa que si yo quiero conocer el valor de h en un entorno de un punto, necesito saber cuánto vale en todo el espacio, ¿vale? Es un operador con el que no puedo trabajar localmente. Entonces eso también se vuelve muy árido a la hora de tratar este sistema. Hemos ganado cosas, pero aún así seguimos teniendo un sistema con el que necesitamos mucha técnica para trabajar con él. El objetivo es usar este sistema para encontrar soluciones globales en tiempo, es decir, para encontrar h's y phis que existan en todo tiempo para determinados datos iniciales que yo le meta. Entonces, os quiero contar ya, por último, un poco de los resultados que se conocen sobre este modelo. ¿Qué es lo que se ha conseguido hasta ahora? Pues los primeros resultados consistían en una perturbación muy pequeña de la interfaz plana, porque el movimiento de la interfaz da muchos problemas a la hora de tratar con el modelo. Entonces, los primeros resultados era la interfaz casi plana. La interfaz es la frontera, ¿vale? Y consideraron la fuerza gravitatoria. También se obtuvieron resultados con interfaces, o sea, con fronteras más curvas, pero esto casi obligatoriamente nos dice que la solución no va a vivir mucho tiempo, porque va a llegar un momento en el que explote o pase algo raro. También se trató el problema con la fuerza de tensión superficial, que añade otras dificultades, pero también tiene ciertas ventajas. También ha habido resultados donde el fluido no es irrotacional, sino que puede tener vórtices. Y otros resultados en el que se establece un fondo y no tiene por qué ser plano, sino que hay una función que es la función fondo y se trabaja también con un fondo no trivial. Lo ideal en estos casos sería conseguir la existencia global. Sin embargo, hasta ahora solo se ha conseguido en el caso de gravedad y en el caso de tensión superficial. Pero hay problemas que siguen sin resolverse.
Otros casos diferentes, pues también se ha conseguido probar la existencia de ondas viajeras de solitones cuando ponemos un fondo plano. Hay ciertos datos iniciales que me dan una onda viajera. Otro caso diferente sería el de la singularidad splash, que lo que me dice es que si yo tengo una frontera inicial, puedo conseguir que la frontera se toque consigo misma en un punto, pero sin perder regularidad. O sea que si yo tengo una curva C2, dos veces continua y diferenciable, entonces se toca en un punto, pero en el punto donde se toca sigue siendo C2. Luego ya se destruye la regularidad. Y otro resultado interesante sería el caso periódico. En el caso periódico estamos considerando el fluido que entra por un lado sale por el otro. O sea, es como si, para los topólogos, como si fuera un cilindro infinito, el fluido. Este problema presenta muchas dificultades adicionales por el hecho de ser periódico el dominio y también está sin resolver en la asistencia global. Y es un problema abierto bastante interesante. Así que nada, esto es todo lo que quería contaros sobre el modelo de Waterway. Y si tenéis alguna pregunta, pues estoy encantada de responder. Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta online o presencial? ¿Alguien quiere preguntar algo? Víctor. Sí, cuando no es un grafo, vale, Víctor me ha preguntado qué pasa cuando la frontera no es un grafo. Entonces tendríamos que considerar una frontera, o sea, una curva más general, y ya no podríamos servirnos de esa formulación que hemos conseguido un poco más simple de una dimensión, sino que seguiríamos en dos dimensiones. Pero hay otras formulaciones alternativas. Por ejemplo, hay otros autores que utilizan coordenadas holomorfas, o sea, que utilizan análisis complejo para parametrizar la curva como si fuera el plano complejo, y de esa manera también, jugando un poco con propiedades del plano complejo y tal, pues llegan a algunos de los resultados que hemos visto, pero por otra vía. O sea que se puede considerar el caso de una curva general, pero lo que no nos da son las facilidades del modelo último al que hemos llegado, que fundamentalmente pues que es en una dimensión y que puedes trabajar directamente con la altura de la frontera, no tienes que trabajar con los dos componentes. De nada. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Yo quiero preguntar, Elena, soy Reme, si puedo. Sí. ¿Me escucháis? Vale. Bueno, lo primero, qué difícil lo que haces y qué bien explicado. Enhorabuena, me ha gustado mucho la charla. Y bueno, yo de la parte técnica no te voy a preguntar porque, bueno, me pilla un poco lejos, pero sí me gustaría que me contaras en qué problema estás tú trabajando ahora mismo, en cuál de todos los que has contado estás más centrada. Vale, pues a mí me interesaba mucho el problema del caso periódico. Lo que pasa es que, sí, es casi lo último. Ah, tengo Vale, este problema, el último, el caso periódico. Lo que pasa es que el hecho de que sea periódico implica que haya mucha resonancia, digamos, porque la aceleración del fluido como que se mezcla, ¿no? Y entonces las técnicas que hay que utilizar son muy diferentes a los otros casos.
y parece bastante técnico. Pero bueno, yo lo estudié un poco y, y ahora mismo estoy con otro modelo, pero sí que me gustaría retomarlo en algún momento. Pero sería ese el caso periódico. Vale, vale, pues muchas gracias. De nada. Pues la verdad es que no lo sé. Al menos los casos que he visto que hay solitones necesitas un fondo finito. No sé si poniendo un fondo finito y poniendo sea periódico, casi seguro que tendrías que poner fondo, pero que sea periódico, en principio no veo por qué no podría ser. O sea, si le pones las condiciones iniciales eh, que te hacen que salga ese solitón y es periódico, pues no veo por qué no podría seguir viajando de un lado a otro, ¿no? Pero del fondo casi seguro que sí que necesitas un fondo. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo sí, no sé si alguien quiere preguntar algo, pero a mí me gustaría hacer una pregunta. Sí. Vale, bueno, primero buenas tardes y que enhorabuena por la charla. Yo soy Ulises, por cierto, que no me he presentado. Que enhorabuena por Gracias. la charla, me ha encantado y además, bueno, me parece súper complicado y súper interesante. Que yo voy a hacer una pregunta que igual es una tontería, igual porque desconozco completamente el campo, pero es en referencia a la cuestión del fondo. Sí, Yo pensando en plantear un modelo en el cual, digamos, tengamos un tanque de un fluido, si la sí. idea de poner un fondo también se podría, digamos, generalizar un poco o especificar un poco a poner no solo un fondo por abajo, sino poner, digamos, paredes por los lados, ¿no? Y dejar Sí. que por arriba sí que sea un contorno, digamos, fluido. La pregunta es si se puede generalizar. Claro, no, bueno, si eso, si hay algún tipo de estudio al respecto, ¿no? De, digamos, poner paredes a los lados y si eso podría simplificar de alguna forma el problema o sería añadir una complejidad. Sí, sí que hay modelos en los que se considera un fluido como en un tanque, como tú dices. Eh, el problema, o sea, la complejidad que se le añade es que los puntos de contacto del fluido, tampoco he leído mucho sobre ello, pero en ese caso tendrías un punto anguloso de contacto de la superficie libre con el tanque, porque el Ajá, tanque siempre sería vertical. claro. Entonces, ahí tendrías como que estudiar en concreto esos puntos y la regularidad que tendrías en la curva en cuando toque la curva a esos puntos. Pero sí que hay trabajo sobre ello. Vale, vale. Vale, pues muchísimas gracias, ¿eh? De nada. Gracias a ti. Gracias. Pues la verdad es que no lo sé. Vale, la pregunta de Carlos. Carlos me ha preguntado que si tengo constancia de que estos modelos realmente se apliquen en casos reales. No lo sé, no lo sé. No sé, las personas que hacen las simulaciones seguramente no utilicen los modelos tal cual están así puramente
matemáticamente escrito, sino que consideren algún tipo de variación. Entonces no sabría responderte con seguridad. O sea, seguro que tiene implicaciones en esas aplicaciones, pero no sé cómo de directas son con respecto al modelo. Manuel, la pregunta que has hecho, efectivamente la singularidad splash tiene que ver con cuando rompe una ola. De hecho, es como la modelización de ese fenómeno. Efectivamente, ocurre cuando la curva se toca consigo misma, entonces en medio tendríamos una burbuja de vacío y eso hace que el sistema, la regularidad del sistema se desplome. O sea, en el instante en el que se toca, se ha probado que mantiene la regularidad, pero luego ya el problema no está bien propuesto porque tendríamos el fluido encima del aire, entonces eso hace que haya caos ahí. Entonces sí, efectivamente, este sería un modelo de una ola que rompe. De nada. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, Manuel. Hay resultados cuando el fluido no es ideal. O sea, por ejemplo, podemos considerar que el fluido sea viscoso y entonces tendríamos que irnos a las ecuaciones de Navier-Stokes, porque en realidad las ecuaciones de Euler se pueden mirar como las de Navier-Stokes sin viscosidad. Entonces tendríamos que cambiar de modelo, pero sí que podríamos considerar otro tipo de fluido. O incluso que sea compresible. También hay ecuaciones de Euler para un fluido compresible, o sea, para un gas. Tendríamos que lidiar con una nueva variable que sería la densidad, porque ya la densidad no sería constante. Pero sí que hay resultados y muchos sobre otro tipo de fluido. ¿Hay más preguntas? Ah, modelos diferentes al de Navier-Stokes. Sí, también los hay. También los hay. Por ejemplo, podríamos considerar despreciable la aceleración y entonces tendríamos el modelo de Stokes. Lo que pasa es que ambas serían como particularizaciones del modelo de Navier-Stokes. Pero sí, hay más modelos. Hay más modelos. Dependiendo de las fuerzas también a las que sometas al fluido, etcétera. Pero el modelo de Navier-Stokes y el de Euler serían como los básicos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, yo quería hacerle una pregunta a Elena, que era que si tenía algo que destacar sobre su experiencia del doctorado. Espero que mucho, que me quede mucho. Pues algo positivo, pues para mí, o sea, es que me cuesta pensar algo que no sea que es que realmente el trabajo es muy bonito de hacer, porque es como si estuvieras estudiando. Entonces, en ese sentido, es muy chulo. Si te gusta estudiar, pues es muy satisfactorio en ese sentido. Aunque también está la parte
mala de trabajar de esa manera, que es que estás todo el día dándole vueltas al trabajo y es difícil desconectar, pero yo creo que si se aprende a gestionar esa presión, autopresión, creo que es uno de los mejores trabajos del mundo, vamos. Bueno, pues le agradecemos de nuevo a Elena por su charla. Gracias. Gracias a todos por venir. Se levanta.